Era 1820 y Hans Christian Easter había descubierto la conexión entre la electricidad y el magnetismo, mientras que un físico francés llamado André-Marie Ampère estaba experimentando con algunos cables, tratando de aprender más sobre la conexión entre la corriente y los campos magnéticos que crean. Tomó dos cables paralelos e hizo pasar una corriente a través de ambos en la misma dirección, y los cables se atraían, y cuando las direcciones eran opuestas, los cables se repelían. Estudiar esta extraña fuerza entre los dos cables llevó a Ampère a descubrir una de las leyes fundamentales del electromagnetismo, lo que ahora llamamos la ley de Ampère. Y esa no es la única cosa extraña que hacen los cables por los que se transporta una corriente eléctrica. Si enrollamos un cable que lleva una corriente a una bobina, el interior de la bobina actúa como un imán. Hay un polo norte y un polo sur en los extremos de la bobina. Si colocamos una espira de cable que transporta una corriente eléctrica en un campo magnético, esta espira girará. La ley de Ampère nos permite calcular la intensidad de las corrientes y los campos magnéticos en todas estas situaciones. Primero retomemos el caso de los dos cables paralelos. ¿Por qué se atraen y se repelen entre sí? Como mencionamos en nuestra última sesión, la corriente que atraviesa un cable genera un campo magnético en forma de bucle. Supongamos que tenemos un cable largo y recto con una corriente que lo atraviesa. La corriente creará un campo magnético que rodea el cable. Este campo magnético disminuye cuanto más lejos se esté del cable. Si dibujo un círculo, por ejemplo, a 1 centímetro del cable, el campo magnético a lo largo del círculo tendrá una fuerza establecida. Ampère se dio cuenta de que cuanto más fuerte es la corriente, más fuerte será el campo magnético a lo largo de este círculo. Esa es la lógica básica detrás de la ley de Ampère, pero esto es física, y en física solemos expresar relaciones en términos de ecuaciones. La ecuación misma dice que la integral del campo magnético a lo largo de la curva multiplicado por el coseno de θ con respecto a la distancia es igual a una constante llamada μ0 multiplicado por la corriente. Esta ecuación solo significa que todo el campo magnético a lo largo de la curva es igual a la corriente multiplicada por un número constante. La constante μ0 es a veces llamada la constante magnética y es igual a 4 veces pi por 10 a la menos 7 newton sobre ampere al cuadrado. Probablemente hayas notado que hay una integral en el lado izquierdo de la ecuación de la ley de Ampère. Recordemos que usamos integrales cuando tenemos que sumar muchos valores infinitamente pequeños. Entonces, en la ley de Ampère estamos sumando todas las partes pequeñas del campo magnético a lo largo del bucle. Decimos que todas estas pequeñas partes del campo magnético juntas son iguales a la corriente encerrada por la constante del campo magnético. Θ es el ángulo entre el campo magnético y cada punto del bucle. Y ds se refiere a cada sección infinitamente pequeña del bucle. Las matemáticas de la ley de Ampère pueden complicarse rápidamente, pero para tener una idea básica, vamos al escenario de un bucle creado por un cable largo y recto. Tratamos de determinar el campo magnético en cada punto del bucle, esto es B, a través de la corriente encerrada y el radio del círculo. De acuerdo con la ley de Ampère, resolvemos la integral del campo magnético multiplicada por el coseno de θ en relación con los puntos a lo largo del círculo. Pero podemos simplificar fácilmente esta integral. Primero notaremos que el campo magnético que proviene de nuestro cable es paralelo al círculo en cada punto. Entonces el ángulo θ es 0 y el coseno de 0 es 1. Todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo, por lo que podemos descartar el coseno de θ. Ahora nos queda la integral del campo magnético B con respecto a los puntos a lo largo del círculo, pero cada parte del círculo es exactamente a la misma distancia del cable. Entonces el campo magnético será el mismo en cada punto. En otras palabras, B es constante, por lo que podemos sacarlo de la integral. Ahora todo lo que tenemos que hacer es encontrar la integral de todos los puntos a lo largo del círculo. Esto es igual a la circunferencia, por lo tanto 2 veces pi multiplicado por el radio. Si ponemos todo junto, encontraremos que si aplicamos la ley de Ampère a un cable largo y recto, es igual a B por 2 veces pi por radio. Y ese campo magnético total es igual a la constante magnética multiplicada por la corriente encerrada. Entonces, para un cable recto y largo, B es igual a la constante encerrada dividida por 2pi
por radio. La ecuación del campo magnético a lo largo de un círculo que rodea un cable resultó ser muy importante para Ampère cuando trató de averiguar qué es lo que estaba pasando con los cables. Cuando ambos cables tenían corriente que los atravesaba en la misma dirección, estos se atraían entre sí, y cuando la corriente iba en direcciones opuestas, se repelían mutuamente. Es fácil de comprender si aplicamos la regla de la mano derecha, donde el pulgar derecho va en la dirección de la corriente y el campo magnético apunta en la misma dirección que los dedos. Echemos un vistazo a los cables con corriente en la misma dirección. Para este ejemplo diremos que son cables verticales y que la dirección fluye hacia arriba. Si apunta su pulgar derecho en la dirección de la corriente en cada cable, sus dedos se curvan en la dirección del campo magnético. El campo magnético del cable a la izquierda apuntará en dirección a la derecha y el campo magnético del cable a la derecha estará apuntando hacia la izquierda, por lo que los cables se atraen entre sí. Para el caso en el que la corriente fluye en direcciones opuestas, se aplica lo contrario, por lo que se repelen entre sí. Ampère también quería encontrar la fuerza del campo magnético en los cables. Como hablamos la última vez, la fuerza depende del ángulo entre la corriente y el campo magnético. Ese campo magnético B era la parte difícil, pero la ecuación que desarrolló y que ahora llamamos la ley de Ampère le permitió a él y a los futuros físicos averiguar qué era B en muchas situaciones, incluido el caso de los dos cables paralelos que se atraían y se repelían debido al campo magnético creado por las corrientes. ¿Qué pasa con la bobina de alambre que se ha convertido en un imán? Probablemente puedas adivinar que su comportamiento también tiene que ver con el campo magnético producido por una corriente. Esta espira de alambre es un arreglo especial llamado solenoide, y cuando un solenoide tiene una corriente que lo atraviesa, produce un campo magnético que pasa principalmente por el interior de la bobina. Si colocamos nuestra mano derecha alrededor del solenoide para que sus dedos apunten en la dirección del campo magnético, la ley de Ampère es útil para solenoides también. Dice que el campo magnético dentro de la bobina es igual a la constante magnética multiplicada por la corriente a través de las vueltas y el número de vueltas. Cuando una espira de alambre se encuentra dentro de un campo magnético, sucede algo un poco extraño. La espira de alambre gira. Esto sucede porque el campo magnético crea un torque en el cable. Échale un vistazo a esta espira de alambre. Las partes horizontales de la espira son paralelas al campo magnético, por lo que no habrá una fuerza sobre ella. Pero las partes verticales de la espira son perpendiculares al campo magnético, por lo que se ejercerá una fuerza sobre ella, una fuerza que gira la espira. Desde las últimas sesiones sabemos que la fuerza del campo magnético en el cable será igual a la corriente por la longitud de este cable por el campo magnético, y podemos usar la segunda regla de la mano derecha para averiguar la dirección de esta fuerza. Si pones tu mano en la dirección de la corriente y luego doblas tus dedos en la dirección del campo magnético, tu pulgar apuntará en la dirección de la fuerza que resulta. Tendrá un sitio entrante por el lado izquierdo y saliente hacia nosotros por el lado derecho. Entonces la espira gira en sentido horario. Así es como funcionan los motores eléctricos. Tienen una corriente eléctrica que cambia continuamente de dirección, haciendo que la espira del cable gire sobre el eje de las Y. Estas espiras de alambre en movimiento se pueden usar para hacer trabajos mecánicos como girar el tambor de una lavadora, o hacer girar nuestro taladro o un pequeño ventilador que probablemente enfríe nuestras computadoras. Encontrarás motores eléctricos por todas partes, así que la próxima vez que laves tu ropa, perfores un muro o uses tu computadora sin que se sobrecaliente o hacer cualquier otra cosa que implique un motor eléctrico, tienes que agradecer a Ampère. Hoy aprendiste sobre la ley de Ampère y cómo aplicarla a un cable largo y recto. También hablamos sobre la fuerza entre dos campos paralelos y el campo magnético de un solenoide. Y al final discutimos sobre el torque de una espira. Así que estamos más que preparados para nuestra sesión por Zoom. ¡Chao!